Después de su travesía en el futuro, luchando contra nuevos y viejos enemigos, conociendo las versiones mayores de aliados y las propias y celebrar una fiesta de cumpleaños. Tanto en el futuro como en el pasado el grupo de héroes viajeros hablaban sobre lo ocurrido, sorprendiendo al hombre mayor quien ante cada cosa que escuchaba. Al final teníamos razón, en el futuro la Tierra será un planeta en el que vivan varias especies alienígenas junto a los humanos. Dijo Ben con una sonrisa. Aunque es sorprendente que todo haya progresado tanto en tan solo 20 años, debieron pasar muchas cosas para lograr tal avance tan rápido. Dijo Porá con una mezcla de intriga e interés. Sin embargo, no todo era igual, pues el Ben del futuro no tenía el Chaquetrix, sino un reloj llamado Omnitrix que lo transformaba en distintas especies alienígenas. Dijo a Jax recordando las cualidades demostradas por el castaño mayor. Es verdad, incluso su símbolo era distinto, se parecía a un reloj de arena color verde. Dijo Navi dibujando dicho símbolo en la tierra. Cosa que llamó mucho la atención de Max, pues le parecía bastante curioso el hecho de transformar a un individuo para que sienta cómo es vivir siendo de otra especie. Ese es el símbolo universal de la paz, los plómeros la usan como emblema en sus insignias para identificarse. Explicó Max comprendiendo el objetivo de su creación. En cierto sentido comparte el propósito de lograr la comprensión de las distintas razas en la galaxia con el Chaquetrix, aunque claramente él prefería el segundo método. Nada mejor que lograr un bien mayor para la galaxia que una unión tanto emocional como física, sobre todo física. Razón por la cual su deseo de cumpleaños fue que Ben creciera fuerte para poder soportar todo lo que haría en compañía de las chicas y las que muy probablemente vendrán en el futuro. Similar a su contraparte del futuro, que deseó que su nieto forme una familia con la quien aceleran y sea feliz junto a ella. Así fue genial poder ver a Ben de adulto, era un hombre bastante guapo. Dijo Ariel, quien estaba sentada al costado izquierdo del castaño y le daba un abrazo. La barba le quedaba bien, le daba estilo. Dijo Blaze con una leve sonrisa. Afirmaciones en las que el resto de chicas estuvieron de acuerdo, dando sus opiniones sobre su aspecto, apenando al joven por sus comentarios y haciendo sonreír a Max. Usted también se veía bien con barba, señor Max. Dijo Nemuri amablemente. Oh, gracias, quizás me deje crecer la barba en algún momento. Consideró el hombre mayor frotándose la barbilla. Lo único malo con aquel Ben era su actitud amargada y antipática, parecía que todo le molestara. Dijo Batorex flotando hasta abrazar el cuello del castaño desde su espalda. Sí, era muy grosero al principio y parecía alérgico al trabajo en equipo. Dijo Kinecia recordando su primer encuentro con el hombre. Nuevamente las chicas daban comentarios en afirmación y cuestionando los posibles motivos que lo llevaron a querer actuar solo en cada conflicto que apareciera. Pero lo bueno es que al final pudo recapacitar y cambió su actitud, confío en que estará bien. Dijo Kara sonriendo sentada al costado derecho del joven tomando una de sus manos. Cosa que hizo sonreír a Ben por la fe y aprecio que las chicas le demostraban, aunque una mirada algo más seria adquirió su rostro antes de hablar. Hablando en defensa de Ben 10.000, creo que él debió pasar por momentos muy difíciles para actuar así. Comenzó a narrar captando la atención de todos en el lugar. No pude preguntar demasiadas cosas, pero lo más probable es que debió sufrir la pérdida de seres queridos, como sus padres. Declaró dejando en silencio al resto, sintiendo una mezcla de sorpresa, empatía y tristeza arremolinarse en su interior. Sobre todo, las chicas con sentimientos por él al imaginarse a su pareja en ese tipo de situaciones, teniendo que lidiar con el dolor del duelo él solo, cosa que bajo ninguna circunstancia iban a permitir. Ben tiene razón, el abuelo Max del futuro tenía un brazo robótico y dijo que en 20 años podrían pasar muchas cosas y creo que no muy buenas. Dijo Gwen sentada junto a su abuelo con una mirada seria, mientras que el mencionado se frotó un brazo por reflejo. Por lo que pienso que se volvió más cerrado a la idea de pelear en equipo para evitar que otros salgan perjudicados y al final se volvió su forma normal de ser. Continuó el castaño, recordando las futuras amenazas que tendría que enfrentar algún día y las consecuencias que trajeron en su contraparte al pasar por ellas en su momento. No se necesitaba del Carnitrix o de algún otro reloj siniestro para hacer sufrir a Ben, este universo ya tiene los medios necesarios para hacerlo. Él más que nadie era consciente de eso en este mundo y en ocasiones le daba miedo no ser capaz de superar o abordar cada situación de la mejor manera. Oigan, vamos a calmarnos, que todos se están deprimiendo y todavía es día de celebración. Declaró Navi tomando la palabra alzando las manos para llamar la atención de todos los presentes.
Lo pasado es pasado o futuro, no sé, la verdad eso de viajar por el tiempo me confunde, pero lo importante es que todo salió bien y aquel Ben tiene personas que lo cuiden. Continuó la chica insecto con una sonrisa animada. Cosa que funcionó para sacar a todos de su decaído estado de ánimo, dándole la razón. Jeje, es verdad, Ben gruñón dejó de ser gruñón, ahora sí podrá estar más feliz. Y nosotras debemos mantener feliz a nuestro Bencito. Decía la Megawatt con una gran sonrisa aún sujeta a su cuello. Dándole un beso en su mejilla, seguida rápidamente por Ariel y Kara en su otra mejilla y frente respectivamente al ser las más cercanas a su posición. Aunque al resto de chicas no le faltaban las ganas de hacer lo mismo, viendo al castaño con una sonrisa reflejando sus intenciones, provocando que su novio tuviera un sonrojo en su cara y sintiera una mezcla de emoción y nerviosismo ante lo que era muy probable que le esperaría por parte de ellas antes de que llegara la hora de que regresen al reloj. Mientras que Max, al ver la interacción de las chicas con su nieto, no pudo evitar que se le escapen un par de lágrimas masculinas de orgullo. La vida de Ben se volvió mi telenovela y esta historia cada vez se pone mejor. Pensó el hombre mayor. Y por parte de Gwen, a diferencia de sus reacciones habituales ante las demostraciones de afecto de las chicas con Ben, se encontraba en silencio recordando las palabras de su contraparte que le dieron mucho en qué pensar y considerar de ahora en adelante. Ya con ánimos restaurados y con planes tácitos para más tarde, involucrando al castaño, las chicas siguieron contando la historia. Debieron tener muchos problemas al luchar contra Animo y Vilgax, no puedo creer que aún después de décadas aún siga siendo un peligro. Dijo Max al oír la pelea contra el científico y su mayor enemigo, estando preocupado por la integridad de todos al recordar las peleas anteriores contra el Conquistador. Sí, fue difícil, pero pudimos manejarlo, cada vez nos volvemos más fuertes y luchamos mejor en equipo. Dijo Jade con determinación. Además de tener un buen plan, debo reconocer que ese tal Animo es alguien bastante inteligente en las ciencias genéticas. Dijo Ajax reconociendo la habilidad del hombre al igual que la Galván tiempo atrás. Es cierto, de por sí me sorprende que pueda crear una máquina para crear monstruos, pero que haya progresado tanto en restaurar las células muertas hasta revivir por completo a alguien es más que destacable. Ni yo, que he modificado la máquina que tenemos para restaurar tejido dañado, podría considerar lograr lo mismo en estos momentos. Afirmó Pura, lamentando que use su talento por razones egoístas. Pero por fortuna estudiamos lo suficiente su tecnología para anular sus efectos y derrotar a Vilgax de un disparo. Dijo la mecamorfa, estando en su forma humanoide. Y lo mejor es que Ben me dio otro nombre y justo como mi personaje favorito de Halo, Cortana, jeje. Dijo la renombrada con una alegre sonrisa. Aunque lo dicho hizo que surgiera una duda en Ben, por lo que, queriendo saciar su curiosidad, le preguntó. Oye Cortana, ¿ya habías jugado Halo? Cuestionó, pues no sabía que ella conocía de dónde había sacado el nombre. Sí, a veces cuando hacemos paradas, paso el rato con Gwen y uso su computadora para aprender algunas cosas. Y aproveché para descargar los datos de ese juego y lo visualizo en mi mente cuando no estoy en acción. Explicó, sorprendiendo y confundiendo a varios de los presentes al tener mayor o menor conocimiento de aparatos electrónicos. Podrías hacer lo mismo con mi consola / la consola de Ben. Dijeron al unísono Ben y Pura, emocionados al ser los más interesados en los videojuegos, sacándoles gotas de sudor a todos por su entusiasmo, aunque el par hizo caso omiso a ese detalle, riendo al notar su sincronía, a lo que la mecamorfa asintió a su petición. El tiempo pasaba entre risas y pláticas entre la familia Tennyson en crecimiento hasta que un par de horas pasaron y el atardecer aparecía tiñendo el cielo de un color anaranjado. Habiendo lavado y guardado los platos y demás utensilios usados para la fiesta, Gwen había entrado al camper con el fin de darse una ducha fría para ayudar a calmar sus pensamientos y sentimientos. Mientras que Max, antes de entrar al camper, vio a su nieto con una sonrisa mientras alzaba un pulgar y le deseaba suerte con las chicas guiñando un ojo. Cosa que intrigó al castaño, abriendo levemente los ojos con sorpresa al considerar que el hombre mayor sabía sobre su relación con las chicas. Tendría que hablar con él sobre el tema en algún momento próximo, pero antes de poder hacer cualquier cosa, sintió una mano sobre su hombro por parte de Diana al ver su mano roja enguantada. Y viendo cómo la mujer fornida lo observaba con una sonrisa pícara, fue rápidamente rodeado por varias de sus hermanas. Jejeje, Bencito, no te preocupes, nosotras no dejaremos que estés triste, haremos que te sientas muy bien. Dijo la Tetraman suavemente hasta resaltar las últimas palabras con sensualidad. ¡Ay, mamá! Fue lo único que pudo decir antes de que las deseosas chicas pasaran a la acción.
siendo sorpresivamente Kara quien tomó la delantera abrazando al castaño, sintiendo más confianza desde que conoció a su padre de otra dimensión. Descargando su felicidad con un apasionado beso al que Ben correspondió dejando que la peli blanca dominara el beso mientras él se dejaba llevar. Separándose con un fino hilo de saliva uniendo sus bocas por un segundo al momento en que el aire comenzó a escasear. Seguidamente Jade quiso ser la próxima, besando al castaño con cariño como forma de agradecerle por su guía en el uso de sus poderes. Al separarse la siguiente fue Vulpina que rodeó su cuerpo con sus grandes manos a lo que el castaño esta vez tomó la iniciativa. Besando a la chica y abrazando su torso con un brazo mientras que su otra mano reposaba en su nuca, profundizando el beso para dejarle claro a la Vulpimancer no podía hacer lo que quisiera con él como en la noche del campamento. Mientras que la peli naranja sorprendida, actuó de forma sumisa ante él, disfrutando de esa sensación. Como no podía ser menos Batorex fue la siguiente con entusiasmo como era habitual en ella compartiendo un apasionado beso. Al igual que con Kinecía adelantándose a todas las demás. Continuando Cortana felizmente y el castaño acariciaba el largo cabello negro de su forma humana, y siguiendo con Pura estando de pie en las palmas del joven, sujetando sus mejillas besando sus labios cariñosamente. Ajax fue la siguiente dándole un torpe beso en los labios al ser la primera vez que lo hace a lo que este acarició una de sus mejillas llevando el ritmo del beso a lo que ella gimió levemente pero no hizo nada para romper el contacto. Blaze se acercó y ambos se vieron con una cariñosa sonrisa antes de besarse, tomándose de las manos, siendo claro el gran afecto que sentían por el otro. Diana abrazó con moderada fuerza a su novio con sus 4 extremidades mientras lo besaba con igual intensidad y amor que la Pyronite. El par hermanas Piscis al momento en que tuvieron su propio turno gran notables algunas diferencias, Ariel era más inocente y tranquila mientras que Nerida era más apasionada. Mordiendo levemente el labio inferior del castaño, teniendo el impulso de hacer lo mismo antes de romper el beso. Por su parte Flora y Nemuri al ser de personalidad tranquila y paciente, besaron al castaño de forma suave y cariñosa disfrutando del momento. Al igual que su pareja. Navi fue la última en besar a Ben con pasión y el castaño sentía el sabor levemente desagradable de su cavidad bucal, pero gracias al sabor dulce y fresco que dejó la mujer planta en su boca, fue fácil ignorar ese detalle hasta finalizar el contacto. Cosa que le dio una idea para disipar el olor natural de Navi, necesitando la ayuda de Flora y Pura para desarrollar un perfume especial para ella. Ben respiraba agitadamente al pasar un buen tiempo con sus parejas mientras que ellas se veían muy contentas, estando todos sentados en el pasto frente al río disfrutando del bello ambiente que los rodeaba. Posteriormente las chicas hicieron una petición a Ben sobre querer turnarse para dormir con él como lo habían hecho la Galván y la Kineceleran cosa que el castaño no pudo negarse. Está bien, aunque primero hay que avisarle al abuelo Max. Dijo Ben aunque teniendo la sensación que aceptaría de inmediato. Qué bien, entonces oído ser la primera. Dijo Cortana adelantándose a todas sus hermanas. ¿Qué jugada fue esa? Cuestionó Batorex al ver cómo actuó más rápido que ella, sensación compartida por las demás. De acuerdo, que descansen chicas, las amo mucho jeje ya llegará su momento no se molesten. Dijo Ben algo avergonzado para calmarlas. Logrando su cometido quienes se despidieron felizmente deseándole buenas noches, regresando todas al reloj menos la mecamorfa quien abrazó el brazo derecho de Ben mientras caminaban en dirección al camper. Entrando en viendo cómo Gwen estaba vestida con su pijama, recostada sobre su cama con su computadora para relajarse de sus pensamientos anteriores. Acercándose a Max le informaron sobre lo acordado con las chicas y como había predicho el hombre mayor aceptó inmediatamente, no teniendo ningún problema. Sorprendiendo a Gwen por su conversación, pero no solo encogiéndose de hombros, en esos momentos solo quería dormir, fue un largo e intenso día. Finalmente, después de que Ben se duchara mientras que Cortana y Gwen conversaban amenamente como amigas los 4 se fueron a dormir. Y la pareja compartía un abrazo, viéndose con una sonrisa antes de darse un beso antes de descansar. A la mañana siguiente Ben estaba envuelto firmemente en los brazos de la mecamorfa, logrando libertades al despertarla haciéndole mimos en su cuello. Y luego de levantarse y alistarse para otro día el cuarteto retomó su viaje rumbo a su próximo destino. Mientras tanto Cortana como había dicho anteriormente modificaba la consola de Ben mejorando sus capacidades y agregándole juegos de distintas compañías. El sueño de todo gamer, por lo que se pusieron a jugar un rato mientras que Gwen revisaba el blog de los héroes para ver alguna novedad, estando todo normal con comentarios de varios temas.
Hasta con curiosidad abrió un enlace a una página y sus ojos se abrieron como platos y su cara se volvió totalmente roja, al ver los fanarts bastante sugerentes y sexualizados que los involucraban, aumentando las proporciones de sus cuerpos de forma exagerada y en posiciones muy comprometidas, tanto en solitario como en parejas, o hasta en grupos teniendo relaciones íntimas. En ese momento Gwen acaba de descubrir y ser víctima de la Rule 34, no aguantando más al ver una imagen de Ben sobre ella sin nada puesto. Aunque claro, los rostros eran una interpretación del artista al nunca haberse quitado las máscaras en público. Pero el color de cabello era una clara señal de que se trataba de ambos, por lo que se tapó la cara con ambas manos, aguantando las ganas de gritar de la vergüenza, sintiendo como vapor salía de su cabeza. Mal momento para toparse con eso al tener un conflicto interno por sus sentimientos a causa de lo dicho por su contraparte. Llamando la atención del par frente a ella en la mesa. Oye Gwen, ¿estás bien?, preguntó Ben confundido por su reacción. ¿Viste algo malo en internet?, continuó Cortana, a lo que la chica tardó un poco en responder. Me da miedo el fandom. Fue su única respuesta antes de caminar al baño para lavarse la cara, aumentando la confusión de los demás presentes en el camper, continuando su trayecto hasta llegar a la ciudad, siendo esta Salem, a lo que la chica tuvo que regresar al reloj. Buscando estacionamiento, los Tennyson bajaron del camper notando como todo el lugar estaba decorada en un estilo de los años 1860 durante los juicios de brujas en esa época. Bueno, ya estamos aquí, Salem, Massachusetts, llegamos a tiempo para el festival, vamos chicos, hay que cambiarnos para la ocasión. Dijo Max con una sonrisa caminando por las calles hasta una tienda de disfraces. En cierto sentido pienso que es perturbador hacer una fiesta conmemorando juicios donde condenaban a muerte gente solo por sospechas de brujería. Dijo Gwen, viendo a varias personas vestidas con ropas de décadas pasadas, no queriendo haber nacido en esa época al momento de despertar sus poderes. Bueno, así es la historia de la humanidad, siempre que se mira al pasado hay un lado bueno y otro malo en cada hecho importante. Dijo Ben con tranquilidad. Sí, tienes razón, aunque sabiendo que la magia es real, algunas de esas acusaciones debieron ser ciertas, por lo que en cierto sentido estarían justificados para los magos oscuros. Mencionó la joven, recordando varios mitos culturales relacionados a las artes arcanas en sus investigaciones de la magia. A lo que el castaño tuvo que darle la razón, dándose cuenta que era cierto y varias de las historias míticas como las criaturas sobrenaturales eran reales en este mundo. Al llegar a la tienda el trío eligió unos disfraces, después de buscar por unos minutos, pagaron por estos, y salieron del establecimiento. Max vistiendo una larga gabardina negra y una película blanca hasta los hombros, viéndose igual que un juez de la época. Mientras que Gwen vestía zapatos negros, una larga falda gris y un abrigo negro junto a un sombrero de cono negro que la asemejaba con el clásico diseño bruja. Y Ben tenía puesto un traje de peregrino consistente en botas negras, pantalones negros y un abrigo negro con similar a Gwen con un sombrero negro. Se ven bien chicos, ahora a empaparse de la historia local. Dijo Max animadamente. Me gustaría, pero el cuello de este traje me molesta. Dijo Ben frotándose la zona del cuello incómodamente. Déjame ayudarte. Dijo Gwen acercarse frente al castaño y acomodando el cuello del traje dejándolo perfecto. Gracias Gwen, así está mejor. Dijo Ben con una sonrisa compartida por la peli naranja. Viéndose por un momento notando su cercanía, se sonrojaron levemente alejándose un paso desviando la mirada. De nada, ahora sí te queda bien el traje. Respondió con vergüenza la joven. Sí, gracias, tú también te ves bien, te queda lindo. Respondió el castaño de igual manera, aumentando el tono de rojo en las mejillas de Gwen. Max solo pudo reír levemente por la escena que formaron los jóvenes, así que les dio un empujón para sacarlos de esa situación. Muy bien, parejita de colonizadores, comencemos el recorrido o perderemos todo el día. Dijo sonriente tomando de los hombros el par comenzando a caminar, agradeciendo mentalmente al hombre mayor por su acción. Mientras hacían turismo, Gwen seguía con sus traumas, por lo visto en internet, intentando desviar su atención de aquella imagen con el castaño. No habiendo tenido tiempo ni de estudiar el libro de hechizos que había obtenido recientemente. Y por parte de este, tenía conflictos similares en cuanto a sus sentimientos por Gwen, pues cada vez disfrutaba más de su compañía y parecerle más linda, y verla en su versión adulta no hizo más que aumentar esa sensación por ella. Aunque de igual forma, aunque esa versión futurista de Gwen era hermosa y poderosa, no era su favorita, sino más bien la que apareció en el otro vistazo al futuro de este mundo.
Para él, la versión definitiva de Gwen, tanto en belleza como en poder, al ser su versión más adulta y experimentada, y en serio se decepcionó demasiado al ver que en Omniverse nunca usaron ese diseño. Nuevamente por esa obsesión de conectarse lo máximo posible a la serie clásica y aparentar que ese es el futuro canónico. Siguió metido en sus pensamientos hasta que se dio cuenta de que estaba pensando demasiado en la peli naranja y lo que le gustaba de ella. Por lo que rápidamente frotó su rostro con una mano, intentando disimular su sonrojo, llamando la atención de la joven presente en sus pensamientos, quien estuvo a punto de preguntarle qué le pasó. Hasta que un par de niños un par de años menores a comparación con ellos les preguntaron si les podían tomar unas fotos, por lo que sonriendo ella accedió. Claro, vamos, ven, tomémonos unas fotos. Dijo Gwen sujetando la mano del castaño acercándose al otro par. Por lo que, accediendo sin más, ambos posaron mientras les tomaban fotos y luego de acabar se despidieron de los chicos. Y por su parte ellos continuaron su camino, hasta que fueron interrumpidos por el sonido de una repentina explosión y una columna de humo se veía a unas cuadras de distancia, llamando la atención del trío quienes veían el humo a lo lejos con seriedad. Me lleva el chanfle, ¿qué pasó ahora? Gritó Ben con un tic en la ceja a causa del estrés y el enojo. Lo averiguaremos, Ben, llegó la hora heroica. Dijo Max en un tono profesional, a lo que su nieto asintió alejándose del lugar a uno más alejado con el fin de llamar a sus compañeras. Mientras tanto, sin que ellos lo supieran, no eran los únicos que observaban lo sucedido desde la distancia, pues desde un callejón cercano Charmcaster observaba a la gente huyendo del edificio de 3 pisos en llamas. Percatándose que se seguían escuchando explosiones en su interior, además de notar destellos de energía desde las ventanas, indicativo de que los responsables del ataque al lugar, el cual se trataba de un mercado con una joyería en el último piso, seguían dentro buscando su botín. La joven maga, luego de su derrota junto a su tío durante el día del eclipse, había sido arrestada y trasladada a un internado juvenil, mientras que Hex había quedado preso en una prisión de máxima seguridad con cadena perpetua, aunque ella sabía que eventualmente terminaría saliendo de allí. Lo bueno es que ella no había salido tan lastimada durante su última pelea contra los Tennyson, por lo que no fue difícil escapar de las instalaciones, noqueando a los guardias con hechizos de baja potencia, no causándoles graves daños y destruyendo los muros del lugar. Lo malo era que ahora estaba siendo buscada por la policía y lo peor, siendo esto lo que más le importaba y preocupaba, el hecho de que cuando su tío salga de prisión no estaría contento en absoluto. Sobre todo, con ella por haberlo atacado a traición para impedir que obtuviera el gran poder del ritual y ser ella quien lo obtuviese. Por lo que no tenía ninguna duda de que lo primero que haría cuando esté libre era buscarla directamente a ella en busca de venganza, dándole un castigo mucho peor que los que le había impartido en el pasado. Si no es que decidiera ponerle fin a su vida, y aunque tratase de negarlo y ocultarlo, esa posibilidad le aterraba. Entonces, mientras pensaba en qué hacer a partir de ahora, estudiando su libro de hechizos, una idea surgió en su mente al encontrar un hechizo en específico. Recordando a la familia Tennyson y las heroínas que los acompañaban, no le fue difícil comprender que ellas y el reloj del chico entre ellos estaban relacionados al ver el mismo símbolo en todos ellos. Decidiendo obtener ese reloj y considerándolo la mejor opción para protegerse de su tío al tener varios aliados poderosos defendiéndola y recuperar los artículos mágicos que ellos habían robado. Motivo por el cual pasó varios días buscando a los viajeros usando un hechizo de localización, además de reunir los ingredientes necesarios para realizar su hechizo, robándolos de distintas tiendas al simplemente desmayar a los propietarios con un hechizo somnífero. Lo único que le podría llegar a agradecer a su tío de su crianza era que había aprendido a sobrevivir por su cuenta, aun si su método empleado era abandonarla en algún lugar, ya sea remoto o civilizado, durante meses, y que se las arreglara usando los hechizos aprendidos para obtener lo necesario para seguir viva hasta que se dignara en regresar. Habiendo llegado hasta la ciudad actual, sonriendo al ver cómo 2 de las heroínas volaban en dirección al edificio, siendo estas Supergirl y Fuego. Por lo que decidió esperar escondida el momento indicado para llevar a cabo su plan. El par de chicas volaban alrededor de la estructura en llamas, Kara usaba su aliento gélido para apagar el fuego mientras que Blaze las absorbía con sus manos, logrando apagar las llamas del edificio en poco tiempo. Voy a entrar a ver si hay civiles atrapados, dijo la Pyronite entrando por una ventana del segundo piso. Y antes de que su compañera pudiera asentir, escuchó un disparo proveniente del suelo, logrando esquivar un rayo de energía disparado a su dirección, impactando contra la pared del edificio, generando un estruendo que llamó la atención de Blaze en su interior, volteándose a ver qué había ocurrido, recibiendo un disparado de energía en su espalda.
empujándola 1 metro, pero no logrando hacerle gran daño, por lo que regresó su vista al frente, viendo cómo 2 ladrones vestidos con ropas y pasamontañas negros le apuntaban con armas de energía, similares a los que habían reunido de ladrones que detuvieron anteriormente. ¿Te encuentras bien?, preguntó Blaze por medio de su símbolo. Sí, estoy bien, pero me están disparando unos ladrones. Escuchó la voz de su hermana seguido de unos disparos. A mí también, respondió al momento en que el par de hombres usaron sus armas. Mientras tanto, con los Tennyson, Ben y Gwen habían corrido lo más rápido que podían para cambiarse y ayudar en la situación, saliendo del vehículo en poco tiempo, mientras que Max se había acercado al edificio para ayudar a personas que puedan haber salido heridas por la explosión a alejarse del lugar. Acabemos rápido con esto, dijo Gwen adelantándose a su primo al correr 3 veces más rápido gracias a la llave de Bethel en su brazalete. Tengo un mal presentimiento, todo este día relacionado a la magia y las brujas solo me hace recordar a Charmcaster. Pensaba hasta darse cuenta de lo que ocurría en este día. Debía asegurarse de que no se salga con la suya con sus hechizos y se apodere del Chaquetrix. Llegando al lugar se confundió al ver a un grupo de 4 sujetos con armas avanzadas disparándole a cara, mientras que una quinta persona metía apresuradamente unas bolsas con joyería y dinero robado a una furgoneta, donde se encontraba un conductor listo para escapar. A ver, pero qué wea pasó aquí. ¿No se supone que aquí debería estar Charmcaster?, pensó confundido al no ver a la maga en ninguna parte. Pero no teniendo tiempo para reflexionar en este inesperado cambio, prefiriendo detener a los ladrones en primer lugar. En el interior del edificio ambos ladrones cargaban la energía en sus armas a la vez antes de dispararle a la heroína, quien se cubrió cruzando sus brazos frente a su rostro antes de que una explosión se generara y una nube de humo la cubriera. Jajaja, eso fue fácil, esos héroes no eran la gran cosa después de todo, dijo uno de los hombres burlonamente. Sí, ahora salgamos rápido y vayamos con los demás, dijo su compañero tomando la bolsa con sus ganancias, volteándose junto a su compañero rumbo a la salida hasta que una voz femenina los detuvo en su lugar. ¿No se van tan pronto? Qué lástima, pues esto apenas ha empezado, dijo Blaze despejando el humo, apuntándoles con sus manos imitando la forma de una pistola, concentrando llamas en las puntas de sus dedos brillando intensamente, alarmando al par quienes rápidamente le apuntaron con sus armas, pero la Pyronite se les adelantó. ¡Bang!, dijo antes de disparar un par de proyectiles desde sus dedos, impactando en las armas, las cuales explotaron y los hombres las soltaron al ser parcialmente quemados por el ataque. Ahora sin armas para defenderse, el par entró en pánico por lo que intentaron escapar, pero una leve pared de fuego cubrió la salida de la sala. ¿Van a algún lado, además de la cárcel?, cuestionó Blaze detrás del par tronándose los nudillos. En ese momento los ladrones sintieron el verdadero terror y por impulso se abrazaron temblando viendo a la heroína. ¡Ah! Se escucharon unos gritos muy masculinos antes de ser noqueados en un solo golpe en sus cabezas. En el exterior los demás ladrones, los héroes y algunos civiles se detuvieron un momento de sus acciones al escuchar los gritos. ¿Qué demonios? ¿Había niñas allí dentro?, preguntó uno de los ladrones. Que yo sepa, no, respondió uno de sus compañeros. Tranquilos chicos, les aseguro que no eran niñas, respondió Ben al escuchar la pelea de su compañera por el Chaquetrix. Oh, bueno, entonces, espera un segundo, dijo el hombre antes de darse cuenta quién le respondió, recibiendo un puñetazo en el estómago por parte de Purplegur y antes de ser rematado por un golpe en su barbilla. El otro sujeto alarmado le apuntó con su arma, sin embargo, esta fue arrebatada de sus manos por un látigo rosado antes de ser destruido al ser apretado con fuerza por la energía. Viendo que la responsable había sido Black Cat, por lo que en un intento por huir salió corriendo, no logrando avanzar más que un par de pasos al ser noqueado por una patada voladora en la cabeza por parte de la peli naranja. ¿En serio quién demonios les vende este tipo de armas a ladrones de mierda como estos?, cuestionó el castaño con molestia, rompiendo el arma del hombre que noqueó. No teniendo ganas de lotear en ese momento, más bien quería encontrar a la persona responsable del tráfico de estas armas y meterlo a la fuerza dentro de un animatrónico. Hasta ver cómo otro de los hombres salía huyendo del lugar con una de las bolsas, por lo que comenzó a perseguirlo. Y escondida entre los callejones cercanos, Charmcaster lo seguía a él. A la par que la furgoneta comenzó a arrancar yéndose en dirección contraria, por lo que Gwen se encargaría de ir tras el par de ladrones en su interior. Cara, encárgate del último, dijo Gwen antes de salir corriendo.
A lo que la peli blanca asintió y estando en el aire esquivaba los disparos del hombre restante, quien decía que no se iría arrestado sin al menos dejar un par de marcas de por vida en la heroína con su arma. Lástima para él que, aunque le haya acertado algún disparo este apenas le causaría quemaduras leves a la chica. Y ella terminó con su pelea relativamente rápido disparando láseres desde sus ojos con gran precisión a su arma, haciéndola explotar, provocando que el hombre palmera su cuerpo para apagar las llamas en su ropa, a lo que ella rápidamente se acercó y le ayudó soplando aire gélido sobre él. Bien, ahora a dormir, dijo Kara dándole un golpe en la frente con su dedo índice dejándolo noqueado contra el piso. Seguido a esto la prima vio como la Pyronite salía del edificio con el par de ladrones inconscientes sobre sus hombros, dejándolos en el suelo con el resto de sus compañeros. ¿Todo bien?, preguntó Blaze. Si solo faltan los que escaparon en la furgoneta y otro que salió corriendo, pero Ben se encargará de él fácilmente, explicó Kara tranquilamente. Genial, entonces ve a ayudar a Gwen mientras yo me aseguro que ellos no escapen hasta que lleguen los policías, dijo Blaze a lo que su hermana alzó un pulgar en respuesta antes de irse volando. Ben por su parte perseguía al hombre que escapaba, disparándole de vez en cuando con su pistola de plasma para mantenerlo alejado, hasta que el joven formó 2 látigos de maná, lanzándolos en su dirección, atrapando el arma y uno de sus pies, arrojando la pistola contra una pared rompiéndola con el impacto, y jalando el otro látigo en su dirección provocando que el hombre cayera y lo arrastró en su dirección hasta tenerlo delante, no queriendo escuchar sus palabras de piedad, lo noqueó de una patada en su rostro. Chicas, ya dejé inconsciente a este sujeto, ayuden a Gwen con la furgoneta, dijo Ben a través del reloj. Yo voy en su apoyo, no te preocupes. Escuchó la voz de Kara por lo que suspiró aliviado antes de ser repentinamente encerrado en una esfera de energía rosada. Bajando la guardia durante su confrontación, la maga peli blanca escondida en un callejón cercano entró en acción, destapando un frasco con la poción requerida para realizar su hechizo usando su maná sobre el líquido recitó las palabras necesarias. Transfera idéntica, decía a la par que una esfera de maná la rodeaba, y lanzó una esfera más pequeña en dirección a su objetivo al repetir el hechizo por tercera vez. Pero qué Charmcaster. Si estaba aquí, decía Ben alarmado, viendo por encima de su hombro como la chica estaba parada a unos metros detrás de él, con ambas esferas conectadas por unos rayos de energía que lo atraían hasta ella. Intentando liberarse, para su horror notó como apenas si podía mover su cuerpo, pues la energía que lo rodeaba lo tenía paralizado. Mientras tanto Gwen perseguía el vehículo de los ladrones realizando acrobacias en postes de luz y tejados de edificios para acercarse más en cada momento que giraban en alguna calle, hasta saltar usando sus látigos para aterrizar sobre el techo del vehículo, a lo que en respuesta estos intentaban dispararle con sus armas asomándose por las ventanas, esquivando y desviando los disparos de energía con barreras de maná hasta que sin que ninguno lo notara, habían llegado a la calle en la que la maga y el héroe se encontraban. Momento en el que Kara llegó y volando hasta adelantarse a la furgoneta exhaló una gran corriente de aire gélido congelando el suelo y parte del vehículo, haciendo que el conductor perdiera el control moviéndose erráticamente hasta que la furgoneta se volcó cerca de la posición del par de usuarios de maná, y Gwen evitando caer al suelo junto con el vehículo con la mala suerte de estar en la trayectoria de la esfera en la que se encontraba el castaño, empujándolo tomando su lugar, cosa que podría considerarse mala suerte para ella, era buena suerte para Ben. Quizás siendo esta la razón por la que el medallón de la suerte en su cuello brilló dirigiendo convenientemente la dirección en la que su portadora saltó. O quién sabe bajo qué criterio ese medallón tomó esa decisión, pues al parecer le gustaba el drama entre ambos jóvenes. ¡No! Tú no, decía la maga peli blanca abriendo sus ojos con sorpresa al ver el cambio inesperado, no pudiendo cancelar el hechizo a tiempo al momento en que ambas esferas se combinaron y liberaron una onda expansiva al perder la concentración del hechizo, lanzando a ambas chicas a varios metros de distancia en direcciones opuestas, cayendo contra el suelo aturdidas momentáneamente, siendo vistas únicamente por Ben quien se frustraba por lo ocurrido, no logrando evitar ese evento por bajar la guardia, queriendo ir en dirección de Gwen la cual se encontraba en el cuerpo de Charmcaster. Pero no pudo dar más de un par de pasos cuando un disparo de uno de los ladrones iba en su dirección mientras se alejaban, siendo bloqueado por uno de los láseres de Kara. Ten más cuidado, esto todavía no termina, dijo la peli blanca. Sí, vamos por ellos, dijo el castaño yendo por los ladrones junto a su compañera, dando un leve vistazo a la peli blanca en el suelo por un momento antes de alejarse.
habiendo tomado una dura decisión y se aseguraría de compensarlo cuando todo esto termine. Gwen se levantó tambaleante sujetándose la cabeza, preguntándose qué había ocurrido hace un momento, dándose cuenta de que no tenía puesta su máscara y observando su alrededor parecía estar sola en aquella calle. Hasta que su vista llegó hasta la ventana de una tienda, viendo su reflejo en la superficie cristalina, sorprendiéndose de lo que vio. Ah. Charmcaster. Dijo con incredulidad realizando varios gestos fáciles y movimientos aleatorios para comprobar que era ella misma a quien veía. Mientras que, a unos metros escondida en un callejón, Charmcaster la veía con algo de vergüenza ajena al verse a sí misma moviéndose de forma ridícula. Antes de sentir frustración por el hecho de que su plan no haya resultado como esperaba, antes de sonreír al ver la llave de Bethel en su brazalete y el medallón de la suerte en su cuello. Tal vez no todo haya salido mal después de todo, podría sacarle provecho a este suceso y recuperar los demás hechizos y el bastón de su tío. Ah, ¿soy yo qué está pasando? Dijo Gwen al ya asegurarse que lo que veía era real. Posteriormente vio a lo lejos como el joven enmascarado y la chica de piel azul caminaban en dirección a unas patrullas de policía con los ladrones inconscientes. Por lo que corrió en su dirección para que la ayudaran a resolver este predicamento en el que se encontraba, sin embargo, la maga en su cuerpo no se lo dejaría tan fácil. Ah no, no lo harás, no arruinarás mis planes Gwen. Dijo Charmcaster antes de concentrar maná en todo su cuerpo para impulsarse y saltar una gran distancia. Aterrizando delante de Gwen quien se sorprendió al verla y esta solamente negó moviendo su dedo índice un par de veces. Antes de darle un puñetazo potenciado con maná en el estómago, empujándola hasta chocar con un árbol, llamando la atención de los héroes y la policía, por lo que la impostora tomó su papel como heroína. Oigan, aquí está la fugitiva que buscaban, hay que arrestarla antes de que le haga daño a alguien. Dijo Black Cat. A lo que los policías se acercaron a la maga en el suelo, quien recuperaba el aliento por el golpe, viendo cómo los oficiales la sujetaba de los brazos poniéndola de pie. Esperen, están en un error. No soy, intentó decir la joven, pero fue interrumpida por los oficiales. Tienes derecho a guardar silencio, ya que destruiste media correccional, te espera la cárcel de máxima seguridad para menores. Dijo una mujer esposándola y metiéndola a la patrulla mientras que otro oficial le tapó la boca con una cinta. Gracias por su cooperación al detener a estos criminales y encontrar a la joven fugitiva. Dijo uno de los policías. Mientras que sus compañeros se llevaban a todos los ladrones en otros vehículos policiales a la comisaría. No fue nada, solo queríamos ayudar. Dijo Blaze con una sonrisa. Si solo hacíamos nuestro trabajo. Dijo Black Cat con una sonrisa oculta por su máscara. Viendo a la joven arrestada a la par que ella los veía en conjunto, intentando decirles que ella era una impostora, no obteniendo resultados hasta el momento en que los policías se alejaban del lugar. No te preocupes Gwen, yo cuidaré de tu familia y al reloj. Pensó viendo dicho dispositivo en el brazo del joven. Mientras que este había aguantado la culpa por no hacer nada mientras se llevaban a la verdadera Gwen, pero tenía dos motivos para tomar tal decisión. La primera es que aun si hubiera intervenido, no sabía cómo realizar la poción mágica para realizar el hechizo y regresarla a su cuerpo. Por lo que tendría que esperar a que Charmcaster la preparara como en la línea original y allí intervenir. Y la segunda es que quería aprovechar esta oportunidad de cercanía para poder hablar con la maga y con suerte hacerle cambiar su forma de actuar. Sabía que Gwen podía cuidarse sola y regresar con ellos, por lo que se encargaría de compensarle este mal momento haciendo lo que ella quisiera como disculpa. No me esperaba que Charmcaster estuviera aquí. ¿Hex no estará escondido en alguna parte o así? Cuestionó la pironita intranquila. No lo creo, ese sujeto ya habría aparecido reclamando que es el mago supremo y comenzaría a atacarnos apenas nos vea. Dijo Ben con tranquilidad, haciendo reír levemente a la pelinaranja, dándole la razón. Sí, es verdad, parece que ella estaba sola, pero creo que es mejor que nos vayamos de aquí. Dijo la joven. A lo que todos sintieron y las chicas comenzaron a volar en diferentes direcciones para regresar al Chaquetrix disimuladamente, para la confusión de la maga. Bueno Kat, regresemos al camper. Dijo Ben indicándole que lo siguiera. Y ambos comenzaron a correr entre callejones con el castaño levemente al frente para hacer de guía, pues era evidente que ella no sabía dónde estaba el camper, cosa que intentaba disimular. Hasta que llegaron al estacionamiento, asegurándose de que no haya nadie avanzaron hasta entrar en el vehículo, viendo cómo su abuelo los había estado esperando dentro. Buen trabajo chicos, lo hicieron muy bien. Dijo Max con una sonrisa. Gracias abuelo. Respondió Ben mientras que la peli naranja veía el interior, reconociendo que era acogedor.
Nuestro momento de turismo se estropeó, pero será mejor descansar y luego podemos pasear por ahí. Decía Ben casualmente. Quitándose la máscara viendo a Gwen con una sonrisa, sonrojando levemente a la joven pues era la primera vez que veía su rostro descubierto y admitía que era algo lindo. Sacudiendo su cabeza disipando ese pensamiento, pues vino a este lugar con un objetivo y debía apegarse al plan. Bueno pues aprovechen para cambiarse y salgan a caminar para relajarse mientras yo preparo el almuerzo. Respondió el abuelo Max. Sí, tienes razón toma Gwen ve a cambiarte mientras yo guardo los hechizos de Bethel. Dijo Ben entregándole la mochila en la que guardó su ropa normal. Cosa en la que estuvo en desacuerdo, no queriendo perder los artículos mágicos. No, está bien yo los guardo. Negó la joven quitándose la máscara y sonriendo forzadamente. Gwen ya conoces las reglas, solo pueden usar los hechizos cuando estén entrenando o sean necesarios ¿hay algún problema? Dijo Max en un tono tranquilo pero autoritario. Sumado a la mirada fija que Ben le dedicaba esperando su respuesta, la dejaron contra la espada y la pared. Ah. No abuelo. Toma. Decía nerviosa la chica hasta resignarse y entregarle los artículos a Ben y tomaba la mochila antes de caminar al baño. Ya los obtendría de nuevo en otro momento. Presión social, siempre funciona. Pensó el castaño con una sonrisa guardándolos junto al resto, teniendo que asegurarse de que ella no se acerque a ellos. Minutos después se podía ver al par de jóvenes caminando por un parque, la chica al principio se veía molesta por tener que esperar hasta continuar con su plan, pero viéndolo desde otro punto de vista podría ser útil para obtener información sobre ciertos temas. Entonces cuando quieres usar el reloj, presionas el botón, giras el anillo, lo golpeas hacia abajo y así aparece la alien que eligas. Preguntaba la impostora con curiosidad, mientras que Ben sonrió levemente al oír sus palabras sacando sus conclusiones. Ya veo, así que buscar obtener información, pues si eso es lo que quieres obtendrás información falsa. Pensó como cierto castaño obsesionado con las papas fritas. Así es, aunque no siempre funciona así, a veces aparece una chica distinta y solo se mantiene fuera del reloj por pocos minutos y tarda bastante en recargarse. Explicó Ben sin mentir en realidad, sino más bien dando datos desactualizados. Cosa que molestó un poco a su acompañante, tendría que pensar en alguna forma de corregir esas fallas, sin saber que ya habían sido corregidas. Ya veo, sí que debe ser un problema para ti. Respondió Gwen percatándose de un detalle que no se había puesto a pensar por centrarse en el reloj. Y oye Ben, ¿te sientes bien? Tu maná se siente menos siniestro. Preguntó al sentir como toda aquella corrupción en su aura había desaparecido, estando curiosa en saber qué había pasado. Así es, me siento mucho mejor, logré eliminar toda la corrupción que el terror le hizo a mi maná. Dijo tranquilamente. Confundiendo a la joven al desconocer de quién hablaba. Aunque decidió dejar de lado esas dudas, sintiendo algo de alivio de que haya podido hacer eso pues por lo dicho anteriormente por su tío. Eventualmente podría convertirse en un enorme peligro para todos. Por lo que quiso quitarse esa duda. ¿Y cómo lo hiciste? Preguntó interesada. El joven dejó de caminar un momento dándole la espalda, recordando ese momento durante la pelea contra Vilgax del futuro antes de responder. Todo fue gracias a ti y las chicas, porque ustedes me apoyaron cuando más lo necesitaba, por confiar en mí, se los debo a ustedes, así que gracias. Dijo con una brillante y sincera sonrisa, sorprendiendo notablemente a la chica tanto por su respuesta como por la expresión contenta que tenía, no pudiendo evitar tener un leve sonrojo de vergüenza, preguntándose por qué cosas habrán pasado para decir eso. Ahora, ¿qué me dices si vamos por un helado? Yo invito. Dijo el castaño tomando su mano guiándola hasta un camión del otro lado del parque. Aunque sorprendida por tal acto no hizo nada para apartarse de él, dejando que la guiara mientras que ella pensaba en las palabras dichas. A diferencia de lo que pensó del joven en algún momento por la oscuridad que lo rodeaba, ahora se sentía como una persona más brillante y cálida. Recordando que solo una persona le transmitía esa sensación, siendo esta su padre hace algunos años, teniendo un sentimiento de nostalgia y leve tristeza al pensar en él. Quizás esperar un momento, no sea tan malo. Pensó la maga con una pizca de culpa en su interior. Mientras que por su parte el castaño esperaba haber comenzado a ganarse su simpatía para luego entrar en confianza, sinceramente quería ayudarla a tener una mejor vida y no podía desaprovechar esta oportunidad. Llegando hasta el vendedor de helados, donde la pelinaranja pidió un helado doble de fresa, mientras que él pidió uno de chocolate.
Continuando con su paseo, Ben dio una leve mirada a la joven a su lado, notando cómo ella parecía estar disfrutando del postre, si la sonrisa que tenía era una prueba de ello. Aunque eso le hacía tener la duda sobre si en algún momento tuvo la oportunidad de disfrutar de algo así tranquilamente, tomando en cuenta quién la ha estado criando durante años, la respuesta parecía ser no. Pasaron el tiempo recorriendo los alrededores del distrito turístico de la ciudad, hasta que viendo la hora en un reloj de una tienda, Ben notó como su abuelo ya tendría listo el almuerzo, por lo que tenían que regresar. Pasando por el parque para cortar camino, se encontraron con una escena desagradable. Pues una niña de 7 años con cabello azul corto y ojos lavanda claro se encontraba llorando acorralada contra un árbol, rodeada por 3 niños un año mayor. «Oye niña, embarrarte tu helado en mi camiseta», dijo uno de los niños molesto. «Perdón, fue un accidente», dijo la niña asustada. «¿Crees que eso arreglará todo? Debes compensarlo, danos tu dinero», dijo otro de los bravucones. «Pero, yo no tengo», respondió la niña. «Qué inútil eres, entonces pide perdón de rodillas, demuestra que estás arrepentida», dijo con una sonrisa arrogante el tercero, a lo que sus amigos estuvieron de acuerdo con su idea. Ben se molestó al ver eso, recordándole el primer día que llegó a este mundo y les dio una paliza a Cash y JT, por lo que estaba por ir en su dirección. Sin embargo, la chica a su lado se adelantó, apretando sus puños con tanta fuerza que tronaron sus dedos y una vena de enojo se marcó en su frente al ver a los 3 bravucones. Sujetando el hombro del primero de ellos, dándole vuelta y agarrando el cuello de su camiseta, haciendo que dejara de tocar el suelo levemente, sorprendiendo a todos los presentes, pero ella tomó la palabra de inmediato. «Pedazo de basura. ¿Quién demonios te crees que eres? ¿Piensas que eres rudo por intimidar a una niña? Eres patético», gritó la pelinaranja asustando al chico. «Oye, suéltalo, no te metas», dijo el tercer chico estando por golpear a Gwen. Pero alguien le sujetó el brazo para luego pasarlo por su espalda aplicando fuerza, siendo Ben el responsable, pero no se quedó ahí sino que le agarró su cabeza con su otra mano y comenzó a apretar. «Ah, para. ¿Me vas a dejar calvo?», gritaba de dolor el niño al sentir cómo le arrancaban el pelo de la cabeza. «Si lo pides de rodillas quizás lo haga», dijo el castaño aparentando con más fuerza. «Oigan, no sé quién sean, pero deben irse», decía el niño restante hasta ver las miradas mortalmente serias que le dedicaron, acabando con cualquier pizca de coraje que pudiera tener, mojando sus pantalones antes de salir corriendo como alma que lleva el diablo. «Ahora ustedes, desaparecerán y si los vuelvo a ver los hundiré en el mar», amenazó la joven, espantado al par, tirando al piso al que sujetaba al igual que Ben y salieron corriendo, no sin antes Gwen le diera una patada en el trasero al que tenía sujeto, empujándolo 1 metro antes de que huyera. Seguido a esto se calmaron antes de dirigir su atención en la niña, que en vez de estar asustada parecía más sorprendida. «¿Te encuentras bien?», preguntó Gwen viendo si tenía alguna herida. «No, estoy bien, muchas gracias por ayudarme», dijo la peli azul. «No fue nada, toma, límpiate con esto», dijo el castaño entregándole una servilleta, la cual aceptó secándose las lágrimas de la cara, llevándola hasta una banca cercana para poder hablar un momento. «¿Te sientes mejor?», preguntó Gwen, a lo que la niña asintió. «Sí, de nuevo gracias por ayudarme, mi nombre es Hinata aunque mi papá me dice Ope», se presentó la niña sorprendiendo al par. «Ese es un nombre peculiar, ¿eres extranjera?», preguntó Ben, incrédulo por la coincidencia entre su apodo y el nombre real de la maga. «Mi mamá sí, pero mi papá es de aquí», explicó Hinata con una leve sonrisa. «Oye Hinata, sé que tuviste miedo por esos 3 tontos, pero no dejes que eso te afecte, no les demuestres que te hicieron daño y habla con tus padres», aconsejó Gwen, no pudiendo evitar verse reflejada en la niña, ayudándola como quisiera que la hubiesen ayudado a su edad. «Sí, lo haré, aunque quiero poder defenderme como lo hicieron ustedes», dijo con emoción. «Sí está bien, pero no nos tomes mucho de ejemplo, podrías meterte en problemas si eres muy agresiva, jeje», dijo Ben rascándose la nuca. Poco después llegó un hombre de cabello negro y lentes al parque, llamando a Hinata por su apodo a la distancia. «Mi papá me está llamando, fue un gusto conocerlos, muchas gracias por todo», dijo la niña alegremente antes ir con su papá, mientras que el par veía como el hombre la levantaba entre sus brazos antes de marcharse, pareciendo ser una familia cariñosa, aumentando el sentimiento de nostalgia en Charmcaster, quien los veía con una sonrisa melancólica, recordando cómo su padre actuaba de la misma forma con ella. «Ope, Esperanza me parece un bonito nombre», dijo Ben llamando la atención de la joven. «¿De verdad?»,
Preguntó viendo lo curiosa a lo que éste asintió con una leve sonrisa. Sí, me parece un nombre especial, como si representara los deseos de los padres con la esperanza de que sus hijos tengan un buen futuro. Decía tranquilamente el castaño, de forma filosófica imaginando la razón por la cual ella tenía ese nombre, mientras que por parte de la joven estaba en silencio mirando el suelo, sintiéndose conmovida por sus palabras, pero además de sentir remordimiento, pues por todo lo que ha vivido y hecho hasta ahora estaba lejos de ser lo que su padre deseaba. ¿Y si los hijos solo han hecho cosas terribles y vivido malas experiencias? Preguntó Gwen en un susurro más para ella que a Ben, temiendo por la mirada de decepción que su padre le daría si la viera en ese momento. Pues, a veces se toman decisiones incorrectas, por razones correctas, si alguien siente remordimiento, nunca es tarde para enmendar las cosas. Míranos a nosotros, prácticamente amenazando y apalizando bravucones para salvar a una niña inocente, si alguien más nos viera diría que somos los malos. Pero para Hinata ahora eres su heroína. Explicaba el castaño, con un tono serio que reflejaba experiencia, pero manteniendo una sonrisa tranquila observando la vegetación frente a él, hasta que vio a la chica junto a él, notando como una lágrima caía de sus ojos. Preocupándose al ver eso no pensando que ella tendría esa reacción. «Gwen, ¿te encuentras bien?», preguntó el castaño sujetando uno de sus hombros para que lo mirara. «No, nada, solo, tengo algo en el ojo», negó la joven frotándose los ojos con su manga, no queriendo verlo. No se supone que esto deba estar pasando, su plan era acercarse lo suficiente para cambiar de cuerpo con el castaño a su lado. Una vez tenga los ingredientes necesarios y obtener los medios necesarios para defenderse del futuro ataque de su tío. Y aquí estaba pasando un tiempo agradable con él y este le dedicaba palabras que afectaban directamente a su corazón y aumentaba su sentimiento de culpa. Estando por levantarse, pero una mano en su mejilla le detuvo un momento viendo al castaño y este le limpiaba las lágrimas con su pulgar. «No voy a obligarte a decir nada, pero si quieres hablar, ahí estaré para escucharte», dijo viéndola directamente a los ojos. Antes de levantarse, no viendo cómo la joven tenía un leve sonrojo en sus mejillas antes de disiparlo cuando se levantó de la banca. «Vamos, ya demoramos demasiado, el abuelo nos está esperando», dijo Ben comenzando a caminar seguido de la chica. «Tengo que apresurarme y dejar de distraerme con palabras bonitas», pensó Charmcaster intentando convencerse a sí misma de continuar por ese rumbo. Mientras tanto en la cárcel de menores la verdadera Gwen caminaba escoltada por una guardia, hasta meterla en una sala que parecía ser el comedor de las instalaciones. Intentando explicarle que esto era un error y que habían arrestado a la persona equivocada, a lo que ella no le tomó importancia pues era lo que todas decían. Resignándose vio como en el lugar había algunas chicas de entre 13 a 14 años, estando en la sección correspondiente a las delincuentes más jóvenes. Algunas de estas chicas la veían susurrando cosas sobre su apariencia o el motivo por el que haya llegado a ese lugar, pero ninguna se acercó a ella para hablar. La peli blanca se sentó en una de las mesas vacías, recostando su cabeza entre sus brazos cruzados en el mueble, sin embargo, sintió algo dentro de una de sus mangas. Por lo que con curiosidad sacó dichos objetos, notando cómo eran unas piedras de forma ovalada con marcas rodadas. Preguntándose qué cosas eran y si serían de ayuda para salir de allí. Quería la ayuda de Ben y su abuelo, pero tenía que ser realista en esta situación, estaba completamente sola y tendría que arreglárselas para regresar con ellos. De regreso con los tenis honestos, se encontraban sentados en la mesa del camper almorzando o por lo menos esa era la idea, pues quien disfrutaba más de la comida era el hombre mayor. «Oye Ben, ¿qué se supone que es esto?», preguntó en un susurro al ver cómo de todo lo que estaba en su plato solo reconocía un poco de arroz. «No lo sé y no creo que quieras saberlo, pero cómetelo rápido y no pienses en el sabor», respondió en el mismo tono de voz antes de llevarse una cucharada de comida a la boca. La chica con dudas, pero teniendo que seguir con su rol como Gwen se resignó y procedió a comer, preguntándose si alguna deidad en el cielo disfrutaba con verla sufrir. Mientras que Max estaba centrado en disfrutar del menú exótico del día, ignorando que sus nietos prácticamente luchaban para no vomitar. Tiempo después habían terminado de comer y la joven apoyaba su cabeza en el hombro del castaño sintiendo que se desmayaría y el otro no estaba mejor. «Quiero regresar a mi cuerpo», pensó Charmcaster al pensar en que su cuerpo no tuvo contacto con eso que el hombre mayor se refería como comida. Sintiendo pena por Ben y Gwen al tener que lidiar con esto seguido. Hasta que Max dijo algo que espantó a ambos. «¿Quieren más?», preguntó el abuelo tranquilamente. «No gracias», respondió Ben antes de que ambos salieran huyendo fuera del camper. «Oh bueno, más para mí», dijo Max encogiéndose de hombros.
Ambos jóvenes estaban sentados en el suelo recuperando el aliento. ¿Ya había hecho eso antes para comer? Preguntó la peli naranja. No creo que ese es nuevo. Respondió Ben mareado. ¿Dónde emprendió a cocinar así? Volvió a preguntar, no entendiendo cómo alguien podría hacer esos alimentos. En el espacio, parece que le gustó la comida de otros planetas y creo que intenta replicarla. Explicó nuevamente. Ahora entiendo por qué eso no sabía como algo de este mundo. Dijo Gwen haciendo reír levemente a Ben. En cierto sentido se divertía con la reacción de la maga al sentir el aterrador poder de la comida de su abuelo. Pasando unos minutos Max salió del camper satisfecho con el almuerzo, momento en el que la maga usó al joven como escudo, sujetando sus hombros frente a ella. Pobre, quedó con traumas. Pensó Ben con una sonrisa divertida. Ah, esta vez sí me lucí. Dijo Max con orgullo, sacándoles una gota en la nuca al par. ¿Ahora qué haré para la cena? Dijo espantando a la chica quien rápidamente tomó la palabra. No te preocupes por eso abuelo, yo prepararé la cena. Dijo la maga poniéndose de pie. ¿En serio? ¿Y por qué ese impulso de cocinar, Gwen? Preguntó curioso Max. Porque quiero demostrarles mi aprecio preparando algo muy especial. Dijo con una sonrisa forzada intentando que se lo crea. Ya comenzamos. Pensó Ben teniendo que actuar en un futuro próximo. Oh, pues me parece bien querida, vamos. Dijo su abuelo con una sonrisa. A lo que la chica asintió y entró en el camper escribiendo una lista con los ingredientes necesarios, antes de dirigirse con ambos hombres a un mercado cerca del puerto de la ciudad, eligiendo distintos tipos de mariscos y productos provenientes del mar, sorprendiendo a Max por la peculiar variedad de ingredientes anotados en la lista. Vaya, con estos ingredientes lo que vayas a preparar será muy exótico. Dijo Max frotando su estómago imaginando lo que podría ser con una gran sonrisa. Sí, será algo bastante único. Dijo Ben en un tono serio. Gwen apoyó la bolsa con las compras un momento en la parte trasera de un camión abierto mientras veía un puesto, preguntándole el vendedor si tenía el último ingrediente que necesitaba. ¿Hueva de pescado? ¿Quién crees que soy gourmet de mariscos? Lo que ves es lo que tengo, niñita. Dijo el hombre groseramente. Cosa que molestó a la peli naranja, concentrando maná en una mano cubriendo a los pulpos en el mostrador, arrojándole los animales muertos encima, haciendo que el hombre cayera al suelo por la sorpresa. Max fue a ayudar al hombre mientras que Gwen se reía y Ben notó como un par de hombres corrían al interior del camión, aprovechando esa distracción para robar la mercadería en su interior, incluyendo la bolsa con los ingredientes de la joven maga. Quien se alarmó al ver cómo el vehículo se alejaba. Sin ver cómo su primo no se encontraba en el lugar, habiéndose escondido detrás de un puesto, invocando a Cortana. Luego de una rápida explicación, cubrió su cuerpo y persiguió el camión saltando por encima de los puestos del mercado hasta acercarse lo suficiente. Jajaja, ¿ves que te dije dinero fácil? ¿Sabes cuánto nos darán por estas langostas? Dijo uno de los sujetos pensando en las ganancias. Serían $27 aproximadamente por cada langosta de 2 libras. Respondió una voz robótica a su pregunta retórica. Vaya, ¿acaso estudiaste economía? Preguntó con leve sorpresa el hombre. No, yo no dije nada. Dijo su compañero confundiendo al hombre a su lado, pero no siendo capaz de preguntar algo cuando el camión repentinamente se detuvo. Antes de ir en reversa. ¿Qué está pasando? Preguntó el conductor asustado. Vamos a devolver lo que robaron a su propietario. Respondió la voz. Antes cambiar la forma del tablero frontal mostrando el rostro de la mecamorfa en su forma original asustando al par. Poco después, más rápido de lo que se había ido, el camión ahora de un color negro con marcas moradas regresó a donde estaba estacionado. Abriendo las puertas traseras saliendo ambos hombres empujados por Ultra T, estando cubiertos por varias langostas que los picaban con sus tenazas, mientras se retorcían en el suelo, pidiendo ayuda y perdón por robar. Posteriormente la capa negra que cubrió el camión brilló de color rojo antes de desaparecer, todo siendo grabado por teléfonos de los civiles sorprendidos del lugar. Bueno, eso fue rápido, mejor vámonos, la policía se hará cargo del resto. Dijo Ben habiendo regresado al lugar tomando la bolsa con las compras, entregándosela a una sorprendida Gwen. Sí, gracias Ben. Dijo la joven tomando la bolsa sin saber qué más decir a causa de la sorpresa, siguiéndolo mientras su abuelo lo felicitaba. Regresando con Gwen, esta había estado pensando en la forma de salir de ese lugar, pero la vigilancia era muy estricta por lo que sus opciones eran limitadas. Además de revisar los bolsillos de su ropa, encontrando otras esferas de piedra con marcas y un libro de hechizos exactamente igual al que ella tenía.
pensando en que quizás su contraparte del futuro le quitó el libro a Charmcaster en su momento y se lo quedó. Cosa que hizo que la duda sobre si ella habría pasado por este mismo evento lo obtuvo en otro contexto, lástima para ella no poder obtener esas respuestas. Hasta que llegó la hora de almorzar, por lo que tuvo que hacer una fila junto al resto de chicas recibiendo únicamente puré de papas. Decidiendo permanecer en silencio pues tenía el presentimiento que, si llegaba a pedir algo más, no le gustaría lo que obtendría. Por lo que se sentó en una mesa sin apetito, por lo que en lugar de eso su atención fue dirigida a una pata de alcantarillado de notable tamaño, tomando nota mental de eso como posible ruta de escape. Antes de comenzar a leer el libro, viendo varios tipos de hechizos, su descripción, las palabras y elementos necesarios para realizarlos correctamente. Hasta ver con interés unas páginas en particular. Hechizo de cambio de cuerpos, pero ¿por qué ella quiso cambiar de cuerpos conmigo? A menos que su objetivo sea Ben. Claro, ella está en busca del Chaquetrix, tengo que salir de aquí antes de que sea tarde. Dijo la peli blanca entendiendo todo, hasta que un par de chicas se acercaron a ella sin buenas intenciones. ¿Qué estás balbuceando, princesa? Preguntó una chica de cabello rubio atado en una coleta. ¿Acaso lees una novela de romance? A ver, déjame ver. Dijo otra chica de cabello negro corto, sujetando el libro, pero Charmcaster jalaba con más fuerza impidiendo que se lo quitara. Oye, dámelo. ¿Qué crees que haces? Decía la chica forcejeando hasta que la peli blanca decidió improvisar un plan de escape. Solo esto pelea de comida. Dijo la maga lanzándoles el puré de papa en sus rostros, provocando que ambas chicas retrocedieran y resbalaban cayendo sobre otras reclusas embarrándolas con su comida. Generando una reacción en cadena acabando con todas las presentes lanzándose el puré entre ellas. Mientras que Gwen caminaba en dirección a la tapa en el suelo esquivando el puré lanzado en todas direcciones, sacando 3 esferas de un bolsillo. Espero que estas sean las bombas de humo. Pensó habiendo leído en el libro la descripción de distintos tipos de tótems de piedra que usaba Charmcaster, lanzándolas con fuerza contra el suelo generando una espesa nube de humo color morado que cubrió gran parte de la sala, deteniendo la pelea de las chicas. Apresuradamente la maga peli blanca se acercó a la tapa metálica aumentando la fuerza de sus brazos con maná, levantándola del suelo y volviendo a acomodarla al momento de bajar por el túnel. Momento en que los guardias llegaron al lugar poniendo orden y la nube de humo se disipaba, haciendo un conteo de las chicas notando que faltaba una. Vigilen las salidas, una de las chicas desapareció del comedor. Dijo una guardia por una radio. A la par que en una bóveda el bolso de Charmcaster, sintiendo como la maga se alejaba, saltó de la estantería en la que estaba. Cayendo en el suelo saltando un par de veces hasta abrir su boca sujetando la manilla de la puerta, abriéndola y continuó su trayecto saltando por un pasillo. Donde encontró un fontanero arrodillado frente a una tapa de drenaje el cual la removió para hacer inspección de las tuberías. Por lo que se acercó llamando la atención del hombre dándose vuelta curioso por el ruido que escuchaba detrás de él, justo al momento en que el bolso saltó sobre su rostro con su mandíbula abierta. Espantando totalmente al hombre quien salió corriendo mientras gritaba y el bolso saltó al alcantarillado en busca de Charmcaster. Mientras que la mencionada había estado corriendo por el desagüe hasta llegar frente a unas rejas que impedían el paso. Estuvo por destruir las barras con una esfera de maná, pero un chapoteo constante la alarmó pensando en que los guardias la encontraron. Pero se alivió y confundió a partes iguales cuando de una esquina el bolso de Charmcaster saltaba en su dirección hasta saltar a sus manos. ¿Pero qué? ¿Acaso está vivo? Se preguntó confundida, no obteniendo respuesta ni tampoco algún tipo de reacción del bolso. No teniendo tiempo que perder dejó sus dudas de lado, abriendo el cierre del bolso sacando una de las esferas de piedra arrojándola contra la reja haciéndolas explotar. Continuando con su camino. De regreso con los Tennyson habían estacionado el camper cerca del muelle, en un sector turístico, adornado con artículos de colonizadores y un barco de madera como exhibición en la orilla de la costa. Caminando por el lugar en busca de una tienda en la que vendan el último ingrediente que la joven necesitaba. Encontrándola al poco tiempo pidiéndoles a sus acompañantes que la esperen afuera. Cosa a la que accedieron y Ben reflexionaba sobre qué más podría hacer con Charmcaster, por lo que pudo notar anteriormente, ella no era una mala persona. No parecía actuar motivada por la ambición de poder como la recordaba, más bien se veía dolida, pudo notar cómo sentía culpa y tristeza. Por un momento fue vulnerable y pidió consuelo para sentirse mejor, podía haber una oportunidad. Pero tendría que apresurarse. ¿Qué te pasa, Ben? ¿Algo te molesta? Preguntó Max notando lo distraído callado que estaba su nieto. Sí, abuelo, estoy bien, solo pensaba.
Respondió antes de tener una idea. ¿A quién más le podría pedir un consejo sobre chicas que al fornicador por excelencia? Oye, abuelo, ¿te puedo pedir un consejo? ¿Sobre chicas? Preguntó algo apenado. Oh, claro que sí, ven, ¿qué necesitas? Asintió Max, feliz de compartir su conocimiento. En un caso hipotético, ¿qué le dirías a una chica que tiene problemas personales para que confíe en ti y acepte tu ayuda? Preguntó el castaño, esperando la respuesta de su abuelo, quien estaba algo sorprendido ante el caso presentado, pero lo pensó un momento antes de responder. Bueno, pues en esa situación la empatía y la firmeza son fundamentales, debes hacerle entender que te importa su bienestar. Aun si te dice que no entiendes su malestar, puedes dar un paso atrás y dejar que desahogue su enojo contigo, pero debes permanecer firme e insistir en que te ayude a entender. Explicó Max en base a algunas experiencias propias. A lo que su nieto escuchaba atentamente cada palabra, dándole la razón en que era un buen curso de acción. Gracias, abuelo, es un buen consejo. Dijo Ben con una sonrisa. De nada, hijo, un placer ayudarte. Aunque, ¿a qué vino esa pregunta? ¿Acaso alguna de las chicas tiene problemas? Preguntó Max con curiosidad. No, no, ellas están bien, era solo en un caso hipotético que llegue a pasar algo. Se excusó el joven ocultando su nerviosismo. MMH. Está bien, es bueno estar preparado para esas ocasiones. Dijo su abuelo encogiéndose de hombros. Y abuelo, aprovechando que hablamos de las chicas, ¿acaso tú sabes que ellas y yo? Decía Ben hasta que fue interrumpido por Gwen, quien salió de la tienda. El ingrediente final. Dijo la peli naranja con un recipiente en sus manos. Hueva de pescado, wow, eso debió ser muy caro. Dijo Max revisando el contenido. No tanto, conseguí que me lo dieran a un buen precio. Dijo Gwen comenzando a alejarse seguida por el par. Mientras que dentro de la tienda se podía ver a dos vendedores dormidos en el suelo roncando. Nada que un hechizo de sueño no pueda arreglar, como en tantas ocasiones en el pasado. Y ven, sobre ese tema, lo hablaremos después con más calma. Le dijo Max al castaño, a lo que este asintió. Tiempo después la peli naranja le dijo a Max que necesitaría un caldero para preparar lo que quería. Este en respuesta le dijo que él se encargaría de conseguirlo, mientras que ellos podrían explorar el lugar un rato. Cosa a la que ambos asintieron. Caminando por el lugar, Ben sugirió subir al barco en la orilla, por lo que actualmente ambos se encontraban parados contra un costado de la cubierta del barco, mirando el mar y los inicios del atardecer en el horizonte en un silencio el cual fue roto por la joven. Oye, Ben, sobre lo que pasó antes en el parque. Gracias. Dijo la peli naranja sin saber cómo expresarse. De nada, solo fui sincero. Si tienes algún problema quiero poder ayudarte. Respondió el castaño tranquilamente. No creo puedas. Susurró la joven bajando levemente la mirada, pensando que ni siquiera querría dirigirle la palabra si supiera que no era la verdadera Gwen y que terminó siendo apresada por su culpa. Sin embargo, Ben la escuchó y decidió que era el momento para usar el consejo de su abuelo. Lo intentaría de cualquier modo. Si has pasado por cosas muy malas en algún momento o si te sientes desolada, sé cómo te sientes. Respondió, entendiendo que se había referido a ella misma en su conversación anterior. Esto último dicho, tuvo una reacción de la chica, que apretó sus puños y frunció el ceño enojada, como alguien que tenía una familia que lo acompañe y proteja en todo momento podía decirle que la entendía. ¿Tú no me entiendes? ¿No podrías hacerlo? ¿Alguna vez te sentiste abandonado? ¿Que todo lo que te importa desapareció de un momento a otro? ¿Que estás solo en el mundo? Le gritó, impulsada por el enojo. Pues había tocado un punto muy sensible y atormentado en su corazón con sus palabras, poniendo en peligro su fachada, pero no importándole en ese momento, pues aún era muy joven como para controlar totalmente sus emociones. Gritos que igualmente tuvieron una reacción negativa en el joven frente a ella, pues esos reclamos encajaron como una tuerca en un tornillo. ¿Que no puedo entenderte? ¿Sabes cuántos psicópatas están tras el Chaquetrix? Desde el primer momento en que lo obtuve, he tenido que pelear por mi vida. Y cada día que pasa vivo con el temor que algún día llegue un monstruo al que no pueda enfrentar y me mate, o peor, mate a todos quienes amo. Sé perfectamente lo que es estar desolado, teniendo que arreglármelas por mi cuenta para seguir adelante. Si alguien es capaz de entender ese sentimiento soy yo. Exclamaba el reencarnado, relatando su perspectiva de lo que ha vivido desde el primer día en que llegó a este mundo, perdiendo todo lo que alguna vez le importaba en el proceso. Estando literalmente solo en un mundo nuevo, en primera fila para presenciar cada peligro existente. Sintiéndose con temor y estrés constantemente al pensar que pudo tomar una mejor decisión.
La joven maga se había quedado sin palabras al oír todo lo dicho por Ben, sorprendida al oír su perspectiva de su vida, totalmente diferente a la que ella había formado de él. Viendo cómo sus ojos verdes se cristalizaban y un par de lágrimas amenazaban con escapar de sus ojos, y sin que lo notara lo mismo pasaba con ella. Lo siento, no pensé que te hayas estado sintiendo así todo este tiempo. Se disculpó la joven. No te preocupes, tampoco es que yo lo haya estado demostrando activamente, pero esta es la verdad, sé cómo te sientes. Por eso es que quiero que ya no sufras, no te lo mereces, no importa lo que hayas hecho, todo puede ser mejor. Dijo Ben sujetándola por los hombros, provocando que la chica lo viera a los ojos antes de que ella hiciera una última pregunta. ¿Cómo puedes asegurar que las cosas puedan mejorar? Preguntó Charmcaster dejando de lado su farsa, viendo cómo el joven le sonreía. Eso es lo más curioso, no puedo, de eso se trata el futuro, es un salto de fe que quiero dar por ti. Dijo el castaño. La chica ya no pudo aguantarlo más, y sus lágrimas comenzaron a caer mientras se acercaba y rodeaba su torso en un abrazo, apoyando su cabeza contra su hombro, desahogándose en un llanto. Y el reencarnado la rodeó en un abrazo mientras un par de lágrimas escapaban de sus ojos. En un estado de agotamiento mental similar al suyo. En este día, en este momento ambos jóvenes compartían mucho en común, ambos ocultaban su identidad teniendo que actuar como otra persona, ambos sentían el mismo dolor y ambos buscaron consuelo en el otro para aliviar dicho dolor. «Ben, ¿podemos quedarnos así un poco más?», pidió Charmcaster, habiendo dejado de llorar, sintiendo calma en su ser luego de mucho tiempo, no queriendo separarse de la calidez ofrecida aun si pensaba que no era dirigida a ella directamente. «El tiempo que quieras», respondió Ben tranquilamente acariciando su espalda, alegrando a la maga que apretó un poco el abrazo sobre él, siendo su momento adornado por la luz del atardecer emergente en el mar. Separándose luego de varios minutos, ambos se limpiaron las lágrimas en sus rostros y rieron levemente, teniendo que regresar con el hombre mayor al oír cómo los llamaba gritando sus nombres al no saber dónde estaban. Y mientras caminaban Charmcaster cuestionaba su futuro curso de acción, una gran culpa la invadía y ya perdió el deseo de obtener el Chaquetrix. Pensando en la alocada posibilidad de pedirles ayuda a los Tennyson para que la protejan de la ira del mago mayor, algo que parecía improbable, pero por las palabras de Ben quiso dar un salto de fe. Pero lo primero tenía que preparar la poción para revertir lo que había provocado, luego tendría que lidiar con lo que venga. Ya habiendo oscurecido la peli naranja había estado preparando la poción mágica con los ingredientes reunidos, durante una considerable cantidad de tiempo con la ayuda de Max y Ben. Hasta finalmente terminarlo. En ese momento Charmcaster iba a confesar la verdad, pero una repentina aparición le impidió hablar. «Deténganse ahora mismo», gritó la maga peliblanca corriendo en su dirección llamando la atención del trío. Durante buena parte del día Gwen estuvo corriendo por la ciudad buscando el lugar en donde se habrían dirigido, hasta que solamente le faltó revisar el muelle, aliviándose al ver que todavía no era tarde. Confrontando a la impostora que usurpó su cuerpo, Charmcaster volvió a escapar de prisión, dijo Max sorprendido, mientras que Ben no pudo evitar sonreír al ver que Gwen logró regresar con ellos, no dudando de ella en ningún momento. «Escúchenme, ella no es Gwen, soy yo. Hizo una especie de hechizo de cambio de cuerpos o algo así», explicó lo mejor que pudo la peliblanca, siendo confuso hasta para ella. «Gwen, ¿eso es cierto?», preguntó Max a la peli naranja a su lado, quien tenía una expresión de miedo y culpa en su rostro. «Que ella no es Gwen, tienen que creerme», dijo la maga con leve desesperación, observando a Ben con la esperanza de que le crea, sorprendida al ver cómo este le sonrió levemente guiñándole un ojo, como una señal de que sí le creía. «Sí, no hay dudas de que tú eres Gwen, ¿no lo crees, Charmcaster?», dijo Ben colocando una mano sobre su hombro, quien se tensó al sentir su toque, al entender que sabía que era una impostora, por lo que alarmada se alejó del par poniéndose a la defensiva. «Esperen, no quiero pelear, no quiero hacerles daño», dijo Charmcaster alzando sus manos. «Sí, claro, y hacer que me arresten y preparar otro hechizo de transferencia para Ben y así obtener el reloj no eran parte de tu plan, ¿verdad?», preguntó Gwen con sarcasmo. Bueno, sí. Pero ahora es distinto, no quiero hacer eso», dijo decaída mirando a Ben como si le estuviera pidiendo perdón. «Lo probaré, arreglaré esto». Continuó usando su maná sobre la poción en el caldero, formando una esfera de energía a su alrededor y una más pequeña en su mano apuntando a Gwen mientras recitaba el hechizo. «Gwen, cuidado», decía Max queriendo acercarse a la peli blanca, pero Ben se lo impidió. «Ben, ¿qué haces? Hay que ayudarla», cuestionó el hombre mayor, pero Ben permaneció firme.
Confía en mi abuelo, estará bien. Dijo Ben viéndolo directamente. Mientras que Gwen fue cubierta por la esfera de energía y ambas fueron atraídas hasta en un destello rosado, ambas regresaron a sus cuerpos. ¿Ves? No busco el reloj. Dijo Charmcaster alejándose un par de pasos de ella. Sí, es bueno saberlo. Dijo Gwen antes de lanzarle un puñetazo al rostro, a lo que ella cerró sus ojos. No sintiendo el golpe, por lo que abrió sus ojos, sorprendiéndose al ver cómo Ben estaba sujetando el puño de Gwen, al igual que ella misma por la acción del castaño. Ben, ¿qué rayos haces? ¿Por qué la defiendes? Ella es de los malos. Decía la joven molesta y confundida. No, no lo es, he hablado con ella, no es lo que crees. Dijo Ben en defensa de la maga. No sé qué te habrá dicho, pero seguro son mentiras, ella ya me mintió una vez para robar la llave de Bethel, no confío en ella. Decía Gwen molesta pensando que la peli blanca había dicho algo para poner a Ben en su contra. No digo que confíes en ella, te pido que confíes en mí. Dijo Ben seriamente. Notando la mirada de incredulidad en Gwen y la mirada de culpa de Charmcaster. Ben, ya basta, no pelees con Gwen por defenderme, no lo valgo. Dijo Charmcaster tocando su hombro con tristeza. Me rindo, hagan lo que tengan que hacer, se acabó, fue agradable poder conocerte, pero he hecho cosas malas a todos los que me rodean. Ya no me importa. Dijo la peli blanca comenzando a derramar lágrimas. No digas eso, no tiene por qué acabar así. Negaba el castaño sujetando sus hombros. Mientras que Max y Gwen veían al par sin saber qué decir, estaban sorprendidos por el comportamiento de ambos, más aún por lo próximo que dijo la maga. No importa qué haga o a dónde vaya, X me encontrará y lo más seguro es que me matará. Dijo Charmcaster comenzando a llorar siendo abrazada por Ben. He hecho cosas horribles, nadie va a perdonarme. Decía la joven escondiendo su rostro en el hombro de quien podría considerar su único amigo. Yo te perdono. Dijo Ben con seguridad sorprendiendo al trío. No olvides lo que te dije, las cosas pueden ser mejor. Decía el castaño antes de dirigirse a Gwen y Max. Sé que ella actuó mal y debe enmendarlo, pero de la misma forma que el resto de criminales. Les decía mirándolos con determinación. ¿Y qué sugieres, Ben, que viaje con nosotros como forma de expiarse? Preguntó Max, entendiendo la razón por la que le pidió consejos anteriormente. Siendo su respuesta la mirada fija de su nieto. De acuerdo, confío en tu juicio, pero será tu responsabilidad. Dijo Max con un tono serio pero internamente orgulloso, recordándole a él mismo en su juventud, y gracias a esa actitud de nadar contra la corriente para hacer una buena acción terminó conociendo a su futura esposa. ¿De verdad, abuelo, tú también? Preguntó Gwen incrédula. Gwen, si quieres desquitarte con alguien, hazlo conmigo, no moveré un dedo para defenderme, así que adelante. Esto es todo mi responsabilidad. Dijo Ben caminando delante de ella. Quien no sabía cómo responder en ese momento, viéndolo a los ojos en busca de alguna señal de demencia o lo que sea. ¿Por qué haces esto, Ben? Preguntó Gwen en un último intento por entenderlo. Porque eso hacen los héroes, ayudar a quien lo necesite. Respondió tranquilamente sin apartar su mirada. Ah, bien, odio cuando te pones así de terco, pero bueno, confiaré en ti, Ben. Dijo Gwen dando un suspiro haciendo sonreír a Ben. Gracias. Ouch. Agradeció antes de recibir un golpe en el estómago por parte de Gwen. Eso fue por hacerte meterte tanto en el papel de príncipe azul. Dijo la joven cruzando sus brazos y desviando la mirada. Mientras que Charmcaster tuvo un leve sonrojo que desvaneció de inmediato al darse cuenta del calor en sus mejillas. Ok, me lo merezco. Dijo el castaño tomándole un momento para enderezarse. Bueno, ahora solo la opinión más importante, Charmcaster, ¿quieres unirte a nuestro viaje? Preguntó Max viéndola con una sonrisa, asombrando a la joven quien nunca se esperó que una opción así apareciera en su vida, pero no dudó en responder. Si quiero, les prometo que no se arrepentirán. Dijo con una sonrisa viendo al castaño, quien le correspondió el gesto, feliz de que su intento por hacerle cambiar el rumbo de su vida haya funcionado a diferencia de Kevin. Obteniendo una nueva aliada en este viaje. Hola gente que disfruta de mi historia, soy el autor Zelkan y les quiero pedir perdón por demorar tanto en subir este capítulo. Pero últimamente he tenido mucho trabajo y cuando tenía tiempo libre solo quería dormir, además de tener un bloqueo creativo constante, pero logré terminarlo. Y perdón si quedó muy cursi, pero quería hacer un paralelismo con Devlin, además de darle otra perspectiva a la maga al ser más joven, todavía no se volvió tan malvada con a los 16 en la línea original. Además, les quiero informar que haré un triple especial por llegar a los 100 suscriptores en YouTube, las 100k de visualizaciones en la historia y los 400 seguidores en Wattpad.
Todo perfectamente alienado, jaja. Así que pueden dejar sus preguntas en este comentario tanto a mí como a todos los personajes aparecidos hasta el momento en la historia. Sin más que decir me despido.